Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán. Cántico de acción de gracias, dice. Amén. Y es algo maravilloso lo que dice la palabra. Todavía no la predica, solamente quiero dar gracias. Amén. Dice así la palabra: en aquel día dirán. Y hoy en ese día. En aquel día dirán: ¿qué? Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me han consolado. Amén. Qué extraordinario, de verdad, la palabra. Versículo 2. He aquí, podemos decir todos juntos. He aquí, He aquí, Dios es mi salvación. ¿Podemos decir? amén. Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé Jehová, quien ha sido de nuevo salvación para mí. Versículo 3. Mira lo que nos dice el Señor hoy: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Amén. Y diréis en aquel día, en este día hoy: cantad a Jehová, aclamen su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras y recordad que su nombre es engrandecido. Amén. Versículo 5. Canten salmos a Jehová, porque ha hecho que cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate, hermosa Ceballa, y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Servicio de acción de gracias. Y qué importante es ser agradecido. Nuestra pastora ya nos habló, ya nos preparó y nos dijo que la acción de gracias es como la bisagra de la puerta que abre a la presencia de Dios. Amén. Entonces tenemos que ser agradecidos en todo y por todo en el nombre de Jesús. Amén. Es muy bueno que en los grupos puedan compartir también esto, gracias por tal cosa, los grupos de la iglesia, para ir ese testimonio, para ir realmente fortaleciendo y podamos realmente enfrentar y confrontar este próximo año con la fortaleza que nos da el Señor. Amén. Padre, estamos muy agradecidos por este año 2022, Dios mío. Señor, han sido las pruebas y los desafíos en gran número, mi Dios. Salud, familia, finanzas, labor, trabajo, ministerio, Dios mío. Pero siempre, Señor, tú estuviste con nosotros. Y te damos gracias, Dios mío, por todo lo que hiciste con cada uno de nosotros. Alabo tu nombre, exalto tu nombre y doy gracias a Dios por tu salvación, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, porque hoy podemos cerrar un capítulo más de toda nuestra vida, dándote gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dar gracias a Dios. Pero realmente lo que quiero compartir, como venimos mirando el libro de consolación, que es el libro de Isaías. Consolación es fortaleza. Fortaleza que nos da el Señor en medio de las pruebas. Yo les animo que sigan haciendo su devocional, estudiando la palabra de Dios, meditando en cada palabra que Dios le da al profeta Isaías. Porque Isaías es un libro cuya palabra es profética. Amén. Por eso es que es tan importante.
esta mini Biblia que nosotros tenemos en Isaías. Porque son 66 libros que tienen, 66 capítulos que tienen como los 66 libros, y también todo lo que ocurrió y después la promesa de lo que va a ocurrir por nuestro Redentor. Amén. Amén. Y es muy importante hoy, que es Navidad, poder saber. Creo que todos ya hemos aprendido quién es Navidad. Navidad es Jesús. Pero ¿en qué es Navidad? Y realmente meditando con el Señor me cuesta mucho, ¿verdad? Estoy con el Espíritu Santo buscando darle un título a esto, y sencillamente me dijo el Espíritu Santo: Navidad es dar. ¿Qué es Navidad? Dar. Porque de tal manera Dios me amó al mundo, que dio a su único Hijo, para que todos aquel que lo crean tengan vida eterna. O sea, Navidad para cada uno de nosotros es dar de mi tiempo, dar de mi palabra de aliento, de ánimo. Pero para que yo pueda dar, tengo que recibir de arriba. Amén. Para eso está la palabra, el poder de la consolación que viene en todo lo que nosotros estamos pasando, para ser testigos de Él. Amén. Y en Isaías, ya estuvimos mirando, capítulo 7, versículo 14. Yo le envié a Matías una plaquita, por ejemplo, esta plaquita que recorrió en todos los grupos, creo que también en el Facebook de la iglesia. Ahí está. Podemos decir Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Y es muy lindo ver, ¿verdad? Esto bajo la inspiración de Ariana, preparó este cartel. Dice: Dios con nosotros. ¿Qué dice? Cada día. Cada día. Amén. Dios con nosotros en la alegría, en la tristeza y en la soledad. Amén. Dios con nosotros en la abundancia y en la escasez. Dios con nosotros en mis batallas, en mis derrotas y en mis victorias. Amén. Dios con nosotros en cada etapa y en cada temporada de mi vida. Amén. Dios con nosotros en el pesebre de nuestro corazón, en la victoria de la cruz y de la resurrección, y en la recompensa en la eternidad. Amén. Amén. Y aquel verbo, aquella palabra, se hizo una persona. La palabra de Dios se hizo una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y vino a morar en cada uno de nosotros. Amén. El libro de Isaías, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, porque yo sé que ustedes son diligentes estudiantes de la palabra de Dios, le habla el Señor a los dirigentes espirituales. Pero desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 le habla a los dirigentes, a los gobernadores de las naciones. Amén. Amén. En ese contexto viene la palabra de Dios en Isaías capítulo 7, y vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice así la palabra: dijo entonces Isaías, hablando a todos los que estaban reunidos ahí, porque había un gran problema.
contexto del capítulo 7 es que se está levantando una confederación de naciones para destruir a Judá, cambiar a su rey Acab y poner a otro en su reemplazo. ¿Quiénes estaban haciendo eso? Eran sus vecinos, los vecinos de Judá, el reino del norte, Israel, y Siria, que estaba un poquitito más al norte. En ese contexto, en donde la palabra de Dios viene tanto para el rey Acab como para el pueblo de Judá, viene la palabra del Señor. Y a pesar de todo lo que estaba sucediendo, porque yo creo que en este tiempo se va a cumplir también esta palabra, y hay conspiraciones en contra de nuestra nación, en contra de la iglesia, en contra de nuestras vidas y familias. Se está desarrollando un plan de destrucción en contra de la sociedad en este tiempo. Pero Dios es nuestro guardador. Dios es nuestro redentor. Y le voy a hacer un poquito más. Yo sé que ustedes después van a ir a mirar todo el capítulo 7 y se van a dar cuenta que el rey Acab comenzó, y todo el pueblo de Judá comenzó a temblar, porque venía una gran tormenta sobre la nación y sobre el rey. En ese contexto quiero contarles nada más un poquito de la vida de Acab. Acab viene de la línea de David como rey de Judá. Y este rey pidió ayuda a Siria. Y no pidió ayuda a Dios. En todo ese contexto, como si fuera que nosotros podemos engañarle a Dios, Dios interviene a través del profeta Isaías y le trae la palabra de Dios. Esta palabra de Isaías capítulo 13 y capítulo 14 vino 700 años antes del nacimiento de Jesús. 700 años antes. Y viene a pesar de la infidelidad de este rey. Y estaba también ahí con su rey el sumo sacerdote. Pero qué importante es orar por nuestras autoridades, declarar la palabra profética. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber discernir las señales de Dios. Ahora, los que viajan por las rutas, hay un aviso de parte de los que controlan el desplazamiento, el traslado de las personas, para no estar violando las señales que están puestas. Si hay una línea continua en la ruta, quiere decir que no se puede adelantar. Si dice el cartel velocidad máxima 40 kilómetros por hora, tenés que reducir la velocidad. O si te dice 90 kilómetros por hora, tenés que acelerar. O sea que en nuestras vidas también Dios nos da señales. ¿Qué nos da? Señales. Y esas señales son muy importantes para nosotros. Porque si no conocemos esas señales, de seguro que nosotros vamos a cometer errores. Y esos errores tenemos que pagar muy caro. Amén. Amén. Entonces, en ese contexto viene la palabra de Dios
para el pueblo de Judá como para el rey Acab. Y le dice entonces Isaías: oí ahora, casa de David. La palabra profética viene sobre la iglesia. Amén. Entonces hay que estar con los oídos atentos. Es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. El profeta está sumamente molesto porque el rey Acab, supuestamente para su pueblo era un rey piadoso, pero era un rey que era infiel a su Dios. Con todo eso, Dios le da la palabra a través del profeta Isaías. Y el profeta se molesta y le dice: si Dios te dice que te va a dar una señal, ¿por qué no le pides? Amén. Como que Dios pidió las señales, ¿se acuerdan? Y él era demasiado bueno por eso. Y sabía el profeta que estaba en esta situación. Entonces, en el versículo 14, viene la palabra, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué dará? Señal. Y aquí que la Virgen concebirá. Primera cosa, concebirá. Concebir. Después que dije, dará a luz un hijo. Y se llamará, ¿cómo? Emmanuel. Que significa, dirá, Dios con nosotros. Amén. Entonces, qué extraordinaria es la palabra de Dios que viene a nuestras vidas. De nuevo, vuelve a hablar Dios en el capítulo 8 de Isaías, el versículo 8 y el 10 voy a leer, como da el énfasis en la señal que Dios nos da. ¿Cuál es la señal? ¿Qué dice ahí en el 14? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Capítulo 8, versículo 8 le dice: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. La palabra profética se cumplió en el tiempo de Acab. Se cumplió cuando vino Jesús hace 2000 y tantos años. O sea que Dios cumple su promesa. Por eso que yo le animo que usted sea diligente en atender lo que Dios nos dice, porque nos está dando señales. Versículo 10 del mismo capítulo: tomen consejo, dice, y será anulado. Profieran palabra y no será firme, porque ¿por qué? Dios está con nosotros. Y hay otras señales que Dios da a través de los hijos, tanto de Isaías, de todo lo que va a suceder en forma inmediata y en forma futura. Pero nuestro Dios es un Dios que cumple su promesa. Amén. Y hoy quiero irme un poquito a mirar lo que es la Navidad desde la perspectiva de José, desde la perspectiva de María, desde la perspectiva de los ángeles, desde la perspectiva de los pastores y de los reyes magos. Amén. Probablemente hoy vamos a hablar un poquito más corto, pero yo te ruego que te vayas con la palabra para mirar un poquito lo que significa va a concebir por el Espíritu Santo. Dice la palabra en Mateo
capítulo 1, versículo 18 al 25. Amén. Amén. ¿Encontraste? Mateo, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 18, desde el 18 al 25. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19. José, su marido, como era un justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu madre, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo. Es versículo 21. Y dará luz y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cumplimiento de la promesa 710 años antes. Se estaba cumpliendo. ¿Qué dice el versículo 22? Todo esto aconteció para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Miramos la Navidad desde la perspectiva de José. José es un modelo para, creo, nosotros los varones, como realmente debe ser un varón de verdad. Porque conforme a la ley, si la que estaba desposada, o sea, comprometida para casarse, que era María con José, había un problema grave. De hecho, los religiosos de la época dijeron que el nacimiento de el que se llamaba el Mesías no era conforme a lo que decía la palabra. Sin embargo, evidentemente esa señal no sirvió para los religiosos de esa época. Sin embargo, José fue un modelo de obediencia y de fe realmente para recibirle a María. Creo que muchos de nosotros, los varones, tenemos que aprender de José. Y actuó con mucha prudencia. Y probablemente José y María entendían lo que estaba ocurriendo con esas jóvenes vidas. No lo entendían. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios que fue dicha 700 años. Estuve meditando en esto, la concepción, el concebir es diferente al dar luz. ¿Me entienden las madres que tuvieron hijos, verdad? Concebir es una cosa, dar a luz es otra cosa. El caso de Adán. ¿Cómo fue concebido Adán? Sin intervención de hombre ni mujer.
fue concebido cuando fue creado por Dios. El caso de Eva. ¿Quién fue la mamá de Eva? Allí hubo intervención de hombre, pero no de mujer. Amén. Y cuando se unen dos personas humanas, esa es la manera normal de concebir. Pero en este caso, con María, y nosotros vemos eso en Lucas capítulo 1, vamos a leer algunos versículos, desde el versículo 26, leemos desde el 26, desde la perspectiva de María. Al sexto mes de haber sido concebido Juan el Bautista en el vientre de María Isabel, dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. No sé si ustedes van comprendiendo que tanto José como María eran de la misma tribu de David. ¿David dónde nació? O sea que hay señales que Dios nos da para que nosotros podamos entender lo que está ocurriendo en todo este mundo. El planeta visitado. ¿Sabe que el cielo se acercó a la tierra a través de Jesucristo? Entonces, ¿qué dice Lucas capítulo 1, 26, 27? 28 dice así. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por esas palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, a ti te habla el Señor, a ti te habla Iglesia, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El poder del Espíritu Santo ahora, hermosa Ceballos, te cubre y está engendrando el santo ser dentro de cada uno de nosotros. Esta misma palabra, tú que eres cabeza de tu hogar, decláralo sobre tu familia. Cuando la unción del Espíritu Santo viene sobre una persona, necesariamente tiene que haber una respuesta natural a eso que es espiritual. Y eso, la palabra de Dios lo llama el nuevo nacimiento del creyente. Amén. El que nace del Espíritu. Amén. Del Espíritu Santo. Y es extraordinario el milagro de la concepción. Cómo una joven virgen puede concebir si ella no le conoce a ningún varón, dice. Él le dice el ángel en el 32, por Jesús será grande, será llamado como Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué extraordinarios somos los seres humanos. Imagínense este mensaje que
viene a una adolescente y a otro padre que todavía no es padre. Entonces, tiene una respuesta natural. María le dice al ángel: ¿y cómo va a hacer eso si no conozco a varones? Qué extraordinaria es la palabra. Yo creo que una de las señales más extraordinarias que hace Dios acercando el cielo a la tierra es la concepción de Jesucristo. Amén. Es algo extraordinario. Creo que es el milagro más grande, pues Él es nuestra salvación. Además de eso, Él nos dice: Dios está contigo. Amén. Conmigo. Y es muy interesante lo que le dice el ángel en el 35. El Espíritu Santo viene sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Qué extraordinario! Ya vamos encaminándonos. Y aquí viene la noticia: para que sea fortalecida la iglesia. La palabra siempre viene para consolarnos, para levantarnos, para edificarnos, para decirnos que Dios está con nosotros a pesar de todas las circunstancias que podamos estar pasando. Y aquí la pariente tuya, Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que se llamaba Asterio. Hoy se está abriendo vientres de mujeres. Amén. Hombres que no pueden concebir, van a concebir por el Espíritu Santo. Y por sobre todas las cosas van a ser el santo ser en aquellas personas que en este momento el Señor pone en tu mente. Esa palabra salva, esa palabra sana, esa palabra libera. Y esa palabra se hace una persona dentro de cada uno de nosotros. Qué extraordinario es eso, ¿verdad? La palabra encarnada de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y ya no hay esterilidad. Todo lo que estamos haciendo se renueva, se restaura, se hace realmente nuevo. Porque, ¿qué dice el Señor? Nada hay imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Palabra para Él. 38. Entonces María dijo: qué extraordinario. Yo quiero ser como María y como José le está diciendo a la pastora Perla, que muchos tenemos que aprender de ellos. ¿Sabe la contestación de esta joven adolescente? Creo que realmente es una persona, yo creo que es la primera, así como José, el primero que realmente percibe que algo extraordinario está pasando con su vida, como está pasando con la comunidad. Entonces María dijo: he aquí, iglesia de Ceballos, a ti te hablo, he aquí la sierva del Señor. Qué extraordinario es. Amado, ya habíamos hablado que servir es una cosa, pero ser un siervo es un estilo de vida. Esta mujer y José se convirtieron en siervos de Dios. Y vaya responsabilidad que Dios le dio a estos dos adolescentes. Nada más ni nada menos que cuidarle al Hijo de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de tu presencia. Cuando viene la palabra profética, como vuelve a hablar Dios, porque todo el libro de Isaías es un libro de profecía que viene.
este pueblo que recibe la profecía no hace caso, lastimosamente. Entonces viene el juicio. Ustedes saben que el que ejecutó el juicio en tiempo de Acab fueron los asirios, no fueron los sirios, ni tampoco fue el reino del norte. Fue Asiria el que disciplinó a Judá. Porque conforme nosotros ponemos nuestra confianza en los hombres o en las cosas de este mundo, entonces va a venir la disciplina sobre nuestra vida. Por eso que es importante atender bien las señales que Dios nos da en este tiempo. ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué el cielo se acercó a la tierra? Para revelarnos a un Dios amoroso, para revelarnos a un Padre maravilloso, porque la humanidad hoy y siempre no entendió la revelación de la concepción y del nacimiento de Jesús. Sin embargo, la historia de la humanidad se parte en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Quiere decir que es un hecho trascendente para la humanidad el nacimiento de un santo ser, como es el Hijo de Dios. Amén. Y yo me hice esta pregunta y aquí lo anoté. ¿Qué he aprendido hoy, que es Navidad, de todo lo que es la fiesta de celebración de la Navidad? ¿Qué he aprendido? ¿Qué aprendí? Aprendí que realmente Navidad es dar de mi tiempo, dar también de mis finanzas, dar la palabra de aliento y de ánimo a aquellos que hoy necesitan. En eso consiste la Navidad. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios es fiel y es verdadera. La palabra se cumple exactamente. Y cuando Dios habló, Dios lo va a hacer. Amén. El tiempo no es nuestro, es de Él. Miren lo que habla el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Para los que van a seguir estudiando, vamos a poner en los grupos todito el desarrollo del bosquejo de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4? Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo en guaraní, ¿cómo se dice? No está aquí mi traductora de guaraní. ¿Cómo se dice? En el momento preciso, ¿cómo se dice? Ya vete. Digo ya vete. Ya vete. Yo nunca antes y después de. Yo llega cuando se ha cumplido el tiempo. Su palabra se va a cumplir. Nosotros muchas veces no entendemos, pero se va a cumplir. Cuando se cumplió el tiempo, Dios ¿qué hizo? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sigo leyendo Gálatas capítulo 4, versículo 5. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibí hoy la adopción
de hijos. Amén. Versículo 6. Y por cuanto soy hijo, qué importante es la Navidad para tu identidad como hijo. Amén. Hoy en día, lo más importante, revela la identidad. Lo que estaban, por cuanto soy hijo, Dios envió, ¿dónde? A mi corazón, a tu corazón, el espíritu de su hijo, el cual, fíjate, clama, papito, papá, qué extraordinario. Con el nacimiento de Jesús viene algo extraordinario. Jesucristo, además de ser nuestro Redentor, viene y revela a nuestro Padre. Porque el que le ve a Jesucristo bendice al Padre. Amén. 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 Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo en Gálatas capítulo 4? Amén. Versículo ahora 7. ¿Podemos leer juntos? Así dice. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué estoy aprendiendo yo en esta Navidad? El libro de Filipenses, en el capítulo 2, habla que la revelación de Dios viene a través de un hecho sencillamente humilde, porque es muy importante el ser como Jesús. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Y voy a leer desde el versículo 5. ¿Qué dice ahí? Haya pues en cada uno de nosotros este sentido, que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Se reveló a la humanidad Dios como un niño. Imagínense. Yo estaba meditando sobre todos estos hechos y me puse a pensar. El 28 de diciembre celebramos. ¿Qué celebramos? El Día de los Inocentes, en donde recordamos lo que hizo Herodes con los niños que habían nacido de Judá. No sé si tu imaginación es igual a la mía, pero yo nunca he visto una tarjeta o un envío, alguien recordando que realmente no fue todo color de rosa
para esos dos adolescentes que de repente se convirtieron en padres y nada más que padres del Hijo de Dios. Yo no sé, y lo dice la Escritura, pero yo me imagino, cuando he visto nacer a mis dos hijas, que no sé, yo hasta no me acuerdo, quienes tenían todo todavía sangre, lloraba, y después se le limpiaba y se le ponía. En nuestra época todavía se usaba esa tela en donde se hace como esos cigarros, así se lía todo y los miembros no pueden mover, solamente aquí tu cabeza se... Imagínense el Hijo de Dios estando en esta condición. Yo creo que como padre que nosotros somos y sentimos un poquito cuando le pasa algo a nuestros hijos, el Padre Celestial habrá estado mirando muy preocupado, pero realmente satisfecho porque escogió bien a los padres que le iban a criar, proteger y guardar. Quiero decirte nada más, Jesús puede entender muy bien porque Él vino en la condición de un niño. ¿Quién tiene temor de un niño recién nacido? Dios se hace accesible para los seres humanos. ¿Podía haber nacido en un castillo? ¿En un palacio? Claro que sí. Pero como Dios sabe mi necesidad y tu necesidad, Él escogió presentarse a la humanidad de la manera más fácil de acceder. Sin embargo, los testigos de este hecho trascendental fueron muy poquitos que, creo yo, no entendieron lo que estaba ocurriendo. Imagínense, de repente se abre el cielo y ángeles comienzan a cantar gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. ¿Y a quiénes se revela Dios? Pastor. Yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué no se reveló eso a Herodes? ¿Por qué Dios se hizo hombre y en la condición de hombre Él se humilló y fue siervo y fue obediente para cumplir un plan establecido por Dios, revelar a Dios a través de la vida de Jesús? Él se hizo accesible a nosotros. De acuerdo a la ley, solamente podían entrar una vez al año el sumo sacerdote al lugar santísimo. Hoy, por lo que Él hizo, realmente hoy tenemos el acceso directo a la presencia de Dios. Lo único que tenemos que entrar, por supuesto, por estas puertas con acciones de gracia. Amén. Amén. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque Él es accesible, Él es humilde y por sobre todas las cosas, ustedes saben que el mundo le catalogó a Dios niño como un perdedor, a Dios hombre como un perdedor. El mundo le catalogó a Dios. Sin embargo, esa es la manera que realmente Dios se manifiesta a nosotros, en donde nos dice que es necesario perder la vida para ganar la vida. Amén. Eso es lo que nos mostró Jesús. Sin
embargo, el mundo dice porque tú que fue un perdedor. Él fue perseguido. Él entiende perfectamente uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en el planeta Tierra son los que vienen, los migrantes en las grandes naciones, ya sea por problemas financieros, ya sea por la guerra o lo que sea. Jesús, José y María entienden bien lo que significa ser perseguido, ser rechazado. Él entiende. Ellos se convirtieron en fugitivos y se fueron a África. Y sabían bien, como judíos, que Dios no quería que se vayan a Egipto, porque Dios ya les quitó de él. Qué extraordinario es el ejemplo que nos da José y María. Cómo ellos hicieron todo lo posible para proteger y guardar al santo ser. Porque cuando era niño, los niños pequeños necesitan la protección de sus padres. Amén. Y hoy justamente ese es el desafío que tenemos los papás, que tenemos que cumplir. Amén. Porque esto nos enseñó José y María. Pero también Dios se manifiesta en nosotros como un valiente. Amén. Amén. Dios fue valiente al dejar su gloria y su poder para entrar y ser parte del ser humano. Ya leímos Filipenses, capítulo 2, 6 y 7. Dejó el cielo para venir a la tierra a hacerse hombre igual que nosotros. Porque Él tenía que cumplir un plan, un propósito que Dios tenía, la redención de la raza humana. Era también valiente porque Dios Padre entregó el cuidado de sus hijos a un padre adolescente. Hoy estamos en la primera noche de Navidad. Piensen un poco qué es lo que necesita un recién nacido. Lo primero que tiene que hacer es mamar, ¿verdad? Tienen que cuidar. El tema es que Jesús no nació en una superclínica con todos los médicos y las anestesias que puede haber. ¿Saben, mis amados? Nosotros vivimos dos dimensiones. Una la dimensión natural y otra la dimensión espiritual. En Cristo Jesús se unen los dos mundos, tanto el material, natural, como el espiritual pueden ver siempre. Por eso que decimos que realmente esa primera noche ellos tenían que enfrentar. Por eso es que nosotros cuando nos inauguramos como padres, no hay universidad para padres, no hay escuela para padres. Nos tienen que enseñar las circunstancias de la vida y ese es el momento donde tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Porque en la primera noche me supongo que ese niño, cuando no se le da de mamar, ¿qué hacía el niño? Lloraba. Y en el lugar donde estaba, el Hijo de Dios vino a un mundo frío, oscuro y brutal, como hoy es. Pero Dios escogió la manera de revelarse de esa manera para que nosotros también en Él podamos observar que realmente Jesucristo fue un hombre valiente en su nacimiento. En la tierra nace un niño
un rey, Herodes, se entera. ¿Y qué empieza ahí? Una gran matanza y una gran persecución de niños. ¿Y qué hacen José, María y el niño? ¿Qué hacen? Se van aquí. Huyen. La incursión, que ese término lo busqué, lo mastiqué bien, porque realmente es un precursor Jesús. Hizo una incursión, el cielo invadió la tierra a través de Jesús. Y ese precursor nuestro es Jesucristo. Él hizo, y en ese instante se declaró la victoria del bien contra el mal en el nombre de Jesús. Jesucristo fue humilde. Jesucristo fue accesible. Jesucristo para el mundo era un perdedor. Pero también Jesucristo fue valiente. Estoy terminando. No mencioné nada de los reyes magos, el que buscaban las estrellas, con la estrella. Hemos visto su estrella. Usted sabe que cada estrella tiene un nombre. Tu nombre tiene una estrella. Vos tenés el nombre de una estrella. Amén. Hemos visto su estrella. Eso es lo que guió a los sabios del oriente, de la zona más o menos allá de Irak, y es donde están de ahí, de estos lados vinieron, por la estrella. Termino con este. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Imagínense cómo el apóstol Pablo le revela a Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Jesucristo es la imagen, este gen lo que tenés que tener en cuenta, el gen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así el apóstol Pablo le ve a Jesús. Yo pregunto nada más, ¿será que María y José le veían así? ¿Será que los pastores que vinieron ahí le veían así como lo reveló Pablo? ¿Será que los reyes magos lo vieron así? Quiero decirte nomás algo al Carlito de ofrenda. Dios no recibe presentes, Dios recibe ofrenda. Y la ofrenda que le traemos a Dios tiene que ser conforme a lo que Él establece en su palabra. Es allí, Carlito, porque hablaste de eso, ¿cuál era la diferencia? Los dos ofrecieron, Caín y Abel ofrecieron ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda le traemos? En Malaquías Dios está muy molesto por su pueblo. Dice lo peor, me traen lo peor. Por eso que le digo siempre, llevar los sobres y preparar lo mejor.
mejores vivientes. Dios ve cuando estás preparando, enseñarle a tus hijos lo que es ofrendar, lo que es diezmar. Y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre tu vida y sobre tu descendencia. ¿Qué va a derramar? Abundancia de bendiciones hasta que sobre. Amén. Y me detuve un poquito a mirar y dije, los ángeles cantando. Amén. Los ángeles cantando. Era un concierto de Navidad, era. Un concierto de Navidad. El cielo se abrió. No sé si ustedes me pueden ayudar. No sé si hubo en toda la escritura un concierto más extraordinario. Fue el concierto de Navidad que hicieron los ángeles. Y digo yo, ¿por qué será, Señor, que solamente los pastores participaron? ¿Por qué será que solamente los pastores presenciaron realmente ese concierto tan extraordinario? Aunque fueron los únicos testigos de ese concierto, hoy el cielo canta la gracia a Dios por haber dado a su único hijo, para que realmente nuestra vida sea más llevadera en esta tierra que vivimos. Yo creo que tampoco los ángeles entendieron lo que estaba ocurriendo. No entendieron tampoco los pastores, porque los ángeles se mueven porque Dios le ordena. Ustedes saben eso, ¿verdad? Pero es algo maravilloso, es algo extraordinario. Hoy todo el universo está esperando la visitación de Dios, y en especial tus seres queridos necesitan nacer de nuevo. Amén. El planeta visitado. Me llama más la atención todavía. Ahora ya a través de los satélites se ve todo lo que está ocurriendo en la Tierra. Vienen las fotos, están fotografiando el sol, ya están planeando para ir a la Luna, por a la Luna, el Marte, todo eso. Esa apenas es un pasito. Pero a Dios le agradó visitar la tierra. A Dios le agradó visitar tu vida, la de tus seres queridos. Y Él quiere nacer en medio de tu hogar, en medio de esta iglesia, en medio de la casa. Quiero que te pongas de ti. Le vamos a entregar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias porque te hiciste realmente humilde y te pusiste en condición de hombre. Y te humillaste a lo sumo y fuiste obediente hasta muerte y muerte de cruz. Porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu único Hijo para todo aquel que nos crea, no se pierda en la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque la palabra tuya se hizo una persona y esa persona vino a morar dentro de nosotros. Y se cumplió tu promesa. Dios con nosotros. Dios, a pesar de nuestras circunstancias, de nuestros errores, de nuestros aciertos, de nuestras derrotas y nuestras victorias, de todo lo que das y todo lo que nos das, tú siempre, bendito Dios,
Amén. Porque esa es la promesa que tú nos dices. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Padre, yo bendigo esta visitación poderosa a esta tierra de nuestro corazón. Y yo te ruego que visites desde el más encumbrado de nuestra nación hasta el más humilde, y que te reveles como Dios verdadero, el único y suficiente Redentor y Salvador de nuestras vidas. Y que tú, bendito Espíritu Santo, nos recuerdes siempre, a pesar de todo lo que puede pasar en nuestras vidas,